Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Yo vuelvo después de estar inactivo unas semanas por culpa de los exámenes, vuelvo con más fuerza que nunca y hoy voy a abrir la lata analizando el documental de Amazon Prime, Exégesis Lovecraft. Es un documental que trata sobre un fan de Lovecraft, que lo expone, lo admira, pero también lo enfrenta, y de una manera que después de tragarme las 2 horas de documental no me ha gustado en absoluto. Es un documental que busca las cosquillas y busca ser polémico. Y a ver, también voy a decir lo bueno, a lo largo del documental existen algunos picos decentes donde se nos muestran algunos datos y curiosidades muy interesantes que la gente no sabía. En su mayoría estos momentos del documental se relacionan con S.T. Joshi, el mayor biógrafo que ha existido hasta la fecha sobre la vida de Lovecraft y todo lo que se relaciona con él. Pero por otro lado el documental adopta un tono con un panfleto político y social que no hace más que desinformar a la gente y menospreciar a Lovecraft. Como principal tema se aborda el racismo del autor, y sí, Lovecraft era abiertamente racista, eso lo sabemos todos, pero en el documental se aborda este racismo de una forma que es muy rastrera y muy sucia, hasta tal punto de señalarle como uno de los responsables del resurgimiento del racismo y de la supremacía blanca. De hecho, llegan a justificar esto con un asesinato masivo en una ciudad de Canadá. Se ve que mientras cometían los asesinatos, uno de los asesinos llevaba una camiseta de Cthulhu, y a raíz de esto se ha culpabilizado a Lovecraft, poniendo en duda que sus historias puedan transmitir el racismo o la violencia, que permitidme decir que quien crea esto o no se ha leído las historias de Lovecraft o está viendo fantasmas donde no los hay. Otro tema que se pone en duda es sobre si se debería separar al artista de la obra. Una pregunta que veo ridícula, pues leer a Lovecraft no implica ni aceptar ni compartir su racismo, ni siquiera sus historias tienen tintes racistas. En un momento del documental hablan sobre la sombra sobre Innsmouth, una historia que conocemos todos. Una historia donde los habitantes del pueblo se mezclan con la raza de los profundos a cambio de riquezas y la vida eterna. Pero en el documental tergiversan esta idea. Te dicen y te intentan persuadir de que este relato es una crítica al mestizaje. Algo sin pies ni cabeza y que me parece bastante rebuscado. En otra parte del documental se trata la ausencia de la mujer en las historias de Lovecraft, algo que cogería con pinzas porque sí que es cierto que existen mujeres en las historias de Lovecraft. Eso sí, tienen papeles más secundarios, pero están ahí. A raíz de esto se llega a insinuar que Lovecraft era un tipo misógino, cuando eso no es cierto. Lo que sí que es verdad es que Lovecraft no tenía demasiado interés en las mujeres o en las relaciones amorosas. Ahí me encajaría que no fuera capaz de escribir exhaustivamente sobre ellas. Recordemos además que Lovecraft era un tipo más bien huraño, y cuando se divorció de Sonia Green en 1929 tampoco pareció afectarle demasiado. Aún así Sonia habló muy bien de él y de su relación. En fin, como conclusión quiero decir que Lovecraft se ha demonizado mucho en este documental y pienso que Exégesis Lovecraft no merece la pena. Creo que el enfoque correcto para tratar el racismo del autor hubiera sido explicarlo a través de su educación tan conservadora que tuvo, o mismamente su propia personalidad, su infancia, todo lo que tiene que ver con sus etapas vitales. Creo que si hubieran ido por ahí todo hubiera tenido más sentido. Y que además, si prestas atención en la historia y te dejas de gilipolleces, te das cuenta de que el legado que nos dejó Lovecraft es impoluto y es grandioso. Lovecraft cambió la historia de la literatura de terror porque introdujo una nueva forma de concebir el miedo, el horror cósmico. En su momento, cuando todo eran demonios y fantasmas con cadenas, Lovecraft se atrevió a presentar el miedo con seres como Cthulhu, que desafían la comprensión humana y muestran la insignificancia del ser humano en el universo. Con esto quiero decir que la gracia de las lecturas de Lovecraft son filosóficas, donde se nos muestra lo frágiles e insignificantes que somos, donde se nos enseña que ahí fuera existen fuerzas amorales, incomprensibles y extrañas. O mismamente el hecho de hacernos pensar sobre la existencia de civilizaciones alienígenas. Lovecraft no es solo pasar miedo, sino inducirnos al pensamiento, a la reflexión, a la filosofía. Así que esta ha sido mi opinión de Exégesis Lovecraft,
Pienso que lo podrían haber hecho muchísimo mejor. Pienso que respecto a los temas controvertidos los podrían haber tratado con mayor objetividad, sin ningún tipo de influencia política, y se deberían haber enfocado más en Lovecraft, en su personalidad, en por qué realmente actuaba de esta manera. Eso le hubiera aportado valor al documental y lo hubiera hecho más interesante. Así que no tengo nada más que decir. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Nos veremos en próximos vídeos y como siempre digo, te saluda Tacha y te desea buenas noches.